Bueno, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que tenga la oportunidad de ver este video. Quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura, el cual creo que para muchos es conocido, para otros quizás no, y para otros tal vez se les ha explicado de una manera, entonces tal vez no ha escuchado la versión en la forma en la cual quiero yo de parte de Dios poderles explicar de un tema que se ha hablado durante muchos años y a lo mejor ya lo tenemos hasta olvidado, porque las personas ya para estos tiempos ya realmente ya hay mucho este entretenimiento y muchas otras cosas, y ya creo que fue un tema que se habló tanto en el siglo pasado de que ya para estas alturas ya las personas prácticamente se les ha olvidado. Aún en las iglesias este tema ya no se toca. Casi es prohibido tocarlo. Por diferentes razones. Una porque ya fue un tema tocado que se habló de él mucho en su momento, en su tiempo. Y otros porque no quisiera decir estas cosas, pero es que realmente yo no puedo tampoco grabar un video y decirles algo que no sea la realidad. Entonces, otra cosa es porque ya los predicadores que en su tiempo hablaron de este tema, ahora cambiaron en su totalidad su mensaje. Y ahora en día, ya ellos ya no quieren tocar estos temas. ¿Por qué? Porque están viviendo una vida tan cómoda, una vida de rey, como si fuesen rey aquí en la tierra, con tantas comunidades materiales, que la mera verdad, ellos ya no quieren tocar este tema porque es lo que menos quieren. ¿Sí me explico? Porque les voy a hablar de un tema de la venida del Señor Jesús, de su segunda venida, porque todos sabemos que Él ya vino y fue crucificado y resucitado, dice su palabra, al tercer día. Pero también Él habla en la palabra, deja su palabra escrita, de que Él volverá. Volverá a levantar a una iglesia sin pecado, dice la Biblia, sin contaminación de pecado. ¿Sabe qué? Regáleme unos minutos y le voy a leer una palabra del Señor y se las voy a explicar en la forma en la cual Dios me permite hacerlo. Entonces, así es que si me regala unos minutos, se las voy a explicar, ¿ok? La palabra de Dios dice así en Mateo capítulo 24, y voy a empezar desde el versículo 3, y dice así: Y estando él sentado en el monte de los olivos, o sea, el Señor Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y continúa diciendo: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones,
y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y aquellos días no fuesen si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantará falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, y mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahí, hasta ahí me quedo. Hay varios puntos de la palabra que me gustaría recalcar. Es que vendrán falsos profetas. No es lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Saben que yo hace más de 20 años, 24 años, 24, 25 por ahí, que yo recibí al Señor Jesús en mi corazón? Y desde allí empecé a estudiar la palabra un poquito más seguido. Entonces, y he visto en estos años tantas y tantas cosas que se han dado, pero tantas cosas. Entonces, y en esos tiempos, realmente no se escuchaba de que alguien dijera yo soy profeta o yo soy esto y lo otro. No, no se escuchaba eso. Pero de hace un poco tiempo para acá, no tan poco tiempo, quizás unos 10 años, no hombre, hoy todo el mundo quiere llamarse profeta. Entonces, y la mera verdad de ¿qué es todo eso? Es simplemente el cumplimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente, aunque Dios le dé revelaciones, yo sé que Dios le da revelaciones a muchos hombres y mujeres que buscan de Dios. Pero ya llegar al título de que yo soy profeta fulano de tal, eso es mucho hablar, mucho hablar. Y esa es mucha habladuría. Entonces, simple y sencillamente se está cumpliendo la palabra, donde la palabra de Dios dice que van a ser engañados y van a continuar engañando personas. Entonces, hay otros puntos importantes en los cuales quiero tocar de aquí, donde dice que aprender de la parábola.
Aprender de la higuera, perdón. Aprender la parábola de la higuera, de la higuera. ¿Quién es la higuera? Es la casa de Israel. Esa es la higuera, la casa de Israel. Entonces, ese es el punto importante. Aprender de la higuera. Entonces, lo otro punto importante que quiero tocar es cuando dice que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. Toda la venida del Señor está relacionada al pueblo de Israel, porque la salvación viene de Israel. Nadie puede decir yo soy salvo y odiar a Israel. Eso no funciona así. Entonces, en primer lugar, ¿por qué razón? Porque el Señor Jesús no fue, Él es judío. Así de simple, no fue judío, Él es judío. Entonces, nació en Belén de Judea. Es judío es judío porque viene de de la tribu de Judá, del linaje de la tribu de Judá, nació en Judea, en Belén de Judea, y es judío por donde quiera que le busque. Entonces, así es que si alguien dice odiar a Israel, pero que ama al Señor, eso no funciona así. Si nosotros amamos al Señor, también vamos a amar a su pueblo, a su gente, a Israel. Entonces, en el Salmo 90, versículo 10, la palabra de Dios dice que la vida del hombre son 70 años y en los más robustos 80 años. Pero lo normal son 70. Y algunos viven 80 y algunos viven hasta un poco más, pero realmente ese es el promedio. El promedio está entre 70 a 80. Y 80 es los más robustos, ¿ok? Entonces, ¿en qué me quiero basar con esto? Bueno, el punto es el siguiente, y esto sí es bien importante. Entonces, el pueblo de Israel regresó a su tierra en el 1947. El 14 de mayo de 1948, el primer ministro de Israel estaba firmando el acuerdo contra todos los pronósticos habidos y por haber, estaba firmando los papeles para declarar Israel como Estado independiente, como un Estado soberano, como una nación. Entonces, el 14 de mayo de 1948, un año más tarde que el pueblo empezó a regresar a sus tierras, el primer ministro de Israel estaba firmando esos papeles. Entonces, David Ben Gurión, por ejemplo. Entonces, ¿y qué significa esto? Que para el 2018, hace 70 años, el 14 de mayo de 2018, fueron cumplidos 70 años que el pueblo de Israel fue declarado como un estado independiente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que los primeros niños que nacieron en Israel en un estado independiente del 1948 hacia acá, ya tienen 70 años. ¿Sí saben qué es eso? Esa es una generación. Y la Biblia dice que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. Y cuando habla de generación, se refiere a 70 años. Y los más robustos 80, pero ese ya es como un overtime, como un tiempo extra. Como cuando un partido se juega en los 90 minutos y dan unos minutitos extras. Eso es ya los 80. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Y luego hay muchos que dicen, no, que la venida del Señor nadie la sabe, de que solo ni los ángeles, solo nada más Dios. Es el único que sabe cuándo va a ser su venida. ¿Sí? ¿Han escuchado esto? De muchos predicadores.
¿Por qué razón? Porque no conocen los tiempos. El Señor explica aquí, pero claritamente, pero más claro no puede explicar. Y dice así, miren, en el versículo 36, Mateo 24, capítulo 24, versículo 36, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Qué está diciendo? Del día y la hora, del día y la hora. Esto es como, le puedo poner un ejemplo, como cuando un doctor, por ejemplo, va una mujer encinta a hacerse un examen. Y el doctor le dice más o menos un promedio dentro de la semana que ella va a dar a luz. Pero el día y la hora realmente no hay forma de que se lo diga. Si en algunos casos le habrá dicho quizás el día, pero no es porque él sabía que ese día iba a dar a luz. Es simplemente un promedio y tal vez le pudo haber atinado en ese día. Pero honestamente, ningún doctor puede, él sabe dentro de la semana. ¿Sí me explico? Tal vez no sabe el día ni la hora, pero más o menos la semana sí se la da. Donde si no hay ninguna complicación, dentro de esos días ella va a dar a luz. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La Biblia es clara y dice, el día y la hora, nadie lo sabe. El día y la hora. Pero de los tiempos, dice en otro versículo, pero de los tiempos, dice el Señor, ni necesidad hay de que yo se los diga. Ni necesidad. Y cuando habla de los tiempos, ¿qué habla? De los años. Para en la Biblia un tiempo es un año. Entonces, y dice, de los tiempos ni necesidad hay de que yo se los diga. Y empieza a recitar lo de la parábola de que es la casa de Israel, de la higuera, que es la casa de Israel. Entonces, el día ni la hora nadie lo sabe, pero de los tiempos, sí. ¿Y cuáles son los tiempos? Pues estos, en los que estamos viviendo. Estos son los tiempos. Entonces, ¿por qué razón? ¿Qué base hay de todo eso? Pues la misma palabra de Dios. Usted no se base en lo que yo le diga, que yo piense, lo que yo creo, porque eso no tiene ninguna importancia. Lo importante aquí es lo que la Biblia dice. Si usted escucha a un predicador, no importa el nombre y el título que tenga, pero si está fuera de la base bíblica, simplemente no le ponga importancia. Porque lo que sí tiene importancia es lo que la Biblia dice, porque esta es la palabra de Dios. Entonces, fuera de aquí, todo no es algo que usted tiene que confiar plenamente, no. Lo único que debemos de confiar solamente es en la palabra del Señor. Entonces, y por eso mismo le estoy diciendo de que la palabra de Dios así no solo explica, de que la vida del hombre son 70 años, en los más robustos 80. La casa de Israel, ya los niños que nacieron dentro de un estado independiente, dentro de un estado soberano, dentro de la nación ya de Israel, ya con papeles firmados y todo, y las naciones tuvieron que aceptarlo, no todos, pero en su mayoría, y por eso fue ya declarado un estado independiente. Entonces, esa generación ya tiene 70 años. ¿Y esto qué significa? Que no pasará esa generación antes que todas estas cosas acontezcan, antes de la venida del Señor Jesús. Entonces, yo sé que estos temas ya son muy delicados, muy complicados, porque la verdad nadie quiere saber de que un día para otro el Señor Jesús pueda venir y se pueda arrebatar a su iglesia. Entonces, porque nosotros hacemos muchas veces pues la vida más larga aquí. Queremos vivir más, queremos esto y lo otro, pero realmente las cosas no son así, ya las cosas, el mundo ya no da para más. Tal vez nosotros en este país estamos un poquito más tranquilos o más confiados, pero créame que alrededor del mundo hay demasiada hambre, demasiada pobreza, demasiada miseria. Hay gente muriéndose en diferentes formas de enfermedades. Conozco de predicadores que van al África y donde cuentan que ya solamente unos cuantos ancianos hay nada más y unos cuantos niños, porque en su mayoría, lo que es los jóvenes, casi prácticamente todos se han muerto de SIDA y otro tipo de enfermedades. Entonces, ¿ustedes creen que porque aquí nosotros estamos viviendo otro tipo de mundo? ¿Por qué razón?
porque este país realmente fue fundado por la palabra del Señor. Y Dios lo ha arropado, lo ha cobijado con su palabra. Entonces nosotros hemos sido bendecidos por eso. Pero no es así tampoco en el mundo entero. El 3% de los habitantes de la Tierra viven en Estados Unidos, el 3%. ¿Y ustedes creen que el 97% no les gustaría vivir acá también? Claro que sí. Entonces, pero realmente no es así la cosa. Entonces, este país fue el primero que proclamó el Evangelio, que mandó evangelistas a predicar a diferentes partes del mundo. Por ejemplo, la iglesia donde tengo la bendición de congregarme tiene a más de 200 familias alrededor del mundo de misioneros, ya a tiempo completo. O sea, ellos viven en esos lugares, aprendieron el idioma de esos países. ¿Y de dónde les puedo decir que tienen? En el África, en China, este, en, en Francia, México, Argentina, España, por mencionarles algunos países, en la India, de muchos otros países que la iglesia tiene misioneros predicando su palabra, personas que sacrificaron su profesión, porque todos ellos, prácticamente todos ellos, tienen su profesión universitaria y pudieran estar viviendo acá de una manera más tranquila, con su buen empleo, su empresa, qué sé yo, pero decidieron que no, querían algo diferente para sus vidas y se fueron con sus familias, se prepararon, se metieron a un seminario por 2 años en la iglesia y fueron con sus familias a otros países. ¿Y ustedes creen que lo estabas esperando allá una mansión para vivir y todo lo demás? No, personas que cual viven humildemente, porque sí la iglesia les ayuda con lo básico, pero no para una vida de lujos. Entonces, este, tiene que sentir ese amor por las almas, de predicar esta palabra a alguien para que sacrifique su vida, su familia, de estar viviendo una vida cómoda aquí, para irse a otros países con diferentes climas y pobrezas y de todo tipo de cosas. Entonces, eso solamente lo puede hacer alguien que sienta realmente el anhelo, el deseo, el amor por las almas. De otra forma no es posible. Entonces, ¿pero por qué? Porque esta palabra aquí mismo dice que tiene que ser predicada en todo el mundo. Entonces ahora vía internet, vía televisión, radio, lo que sea, esta palabra ha sido anunciada. De que las personas no quieran obedecerla es otro, ya ahí es otra cosa. Porque en Europa, por ejemplo, entonces nosotros hablamos con muchos de ellos misioneros que están en Francia, que están en España y en otros lugares. Y por ejemplo, son lugares en Europa que, por ejemplo, en Francia, el 0.5% de las personas es cristiano evangélico. Entonces, menos del 1%. Y en España no llega al 1% tampoco. Entonces, personas que no han querido doblegar su vida, su corazón al Señor, porque son países más liberales. Y en el Medio Oriente ya no se diga, está entrado demasiado lo que es el Islam. Entonces, todo lo que es musulmán, en todos esos países, Egipto, Irán, y entre muchos otros, entonces prácticamente ahí predicar el Evangelio no es nada fácil. Entonces, pero pues el Evangelio de alguna manera les ha sido anunciado, pero pues si las personas no quieren creer, ese ya es otra cosa. Entonces, pero nosotros que tenemos la libertad de poder ir a una iglesia, poder reunirnos, poder platicar de la palabra del Señor con nuestros amigos y familiares. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué nuestra boca se ha cerrado a no hablar de la palabra del Señor? Entonces, y muchas de las cosas que se están viviendo es por lo mismo. Nosotros podemos ver tantas cosas que están pasando actualmente y pensamos que todo es económicamente y realmente no. No, la mayoría de nuestros problemas son espirituales. No, pero es que yo necesito lo económico. Es cierto, es que todos lo necesitamos. Pero en primer lugar, los problemas muchas veces, los problemas vienen realmente por lo espiritual. Porque si lo espiritual realmente está de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios nos ha prometido darnos riquezas, pero Él ha prometido darnos el pan de cada día, darnos vestido, darnos techo.
Entonces, si alguien a usted le predica otro evangelio aparte de este, que no, que pacte aquí, que pacte allá, que Dios lo va a bendecir, que le va a regalar una casa, que un carro, que este y lo otro, no le ponga cuidado a ese tipo de gente, por favor. Esa gente hace rato se desvió de la palabra del Señor, pero hace ratos se desvió de la palabra del Señor. La Biblia no promete eso. La Biblia promete, dice, el rey David dice en uno de los salmos, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero ¿qué dice? Justo. ¿Quién es justo? Aquel que practica la justicia. Aquel que hace la voluntad de Dios. Entonces, la promesa es para aquel que hace la voluntad de Dios. Que a pesar de las dificultades que vivamos, Él no nos va a dejar solo. Y que nos va a ayudar siempre a que en nuestra familia siempre haya pan. Siempre haya algo que comer. Siempre haya vestido. Siempre haya techo para vivir. Pero no nos promete vida de lujos. Porque ahora, ya si la persona no vive como un capo, por decirlo de esta manera, porque no digo como rey, porque pues es mucho más que eso, las formas en las cuales derrochan el dinero y los bienes y todo eso. Entonces, piensan que ya la persona ya está en pecado. Sí, entonces, y porque ahora en día si usted es pobre y quiere ir a orar por una persona de estas, no hombre, ni se puede acercar a ellos. Porque ellos viven unas vidas, pero exageradamente extravagantes con el dinero del pueblo. Entonces, ¿pero qué pasa? Que el pueblo ha cerrado sus ojos a leer la palabra y creen que esas personas son enviadas de Dios, cuando esas personas ya no tienen nada que ver con Dios. Ya están viviendo simplemente para sus lujos, para sus comodidades, basado, según ellos, a la palabra de Dios. Pero eso no es así. Eso no es así. Entonces, aprendamos a leer la palabra de Dios con humildad. Yo antes que salía a evangelizar más a menudo, recuerdo yo que podía evangelizar a alguien y recomendarle una iglesia. La que está ahí en la esquina, mira esta y la otra, puedes ir. Porque teníamos ciertas diferencias cómo alabar al Señor. Pero ya a la hora de predicar la palabra era el mismo evangelio de salvación que se predicaba. Unos podían usar música, otros no, otros un poquito usaban música más movidita, pero al final del día era la misma palabra que predicábamos, un mensaje de salvación cristocéntrico. Entonces, por lo tanto, yo no tenía ningún inconveniente en recomendarle una iglesia a las personas que yo les hablaba del Señor, las que me encontraba en la calle o en su lugar de vivienda. Entonces, ahora en día ya no es así. Ahora en día yo no puedo hacer eso ni cometer semejante error de recomendarle a una persona cualquier iglesia. No, claro que no. Si en su iglesia su pastor ya no quiere ser pastor y ahora es apóstol, yo no se la recomiendo. Créame que con toda la seguridad del mundo, con toda la seguridad de mi corazón, yo no le recomiendo esa iglesia. ¿Por qué razón? Porque el tipo ya hace rato se desvió de la palabra del Señor. Hace ratos. ¿Por qué razón? A Dios no lo podemos impresionar con ningún título. Dígame, qué ser humano va a impresionar a Dios con un título? Absolutamente nadie. No hay forma de impresionar a Dios con un título. Entonces, por lo tanto, esa persona ya no quiso ser pastor. Entonces, esa persona va buscando otros medios. Como él va buscando fama, va buscando dinero, va buscando que lo tengan en un pedestal aquí arriba. Entonces, esas personas ya son intocables. Entonces, y usted como miembro va a estar dando parte de su trabajo, de sus finanzas a ese tipo de gente. Entonces, usted está alimentando personas las cuales no debe de hacerlo. Porque usted no le está, usted no que le estoy dando a Dios y que Dios se encargue del resto. Yo sé que ya me desvié completamente de lo que es la venida del Señor, pero esto es lo mismo. O sea, lo que le hablo son señales antes de la venida del Señor.
todo este tipo de cosas deberían de pasar y tendrían que pasar, pero hay de aquel que participa en todo esto. Entonces, todo está relacionado. Entonces, antes de la venida del Señor, todas estas cosas iban a pasar, pero hay de aquel que participa en todo esto. Entonces, tengamos cuidado y seamos sabios en la forma de pensar y de actuar y de ver de que si las cosas ya van por otro camino, ni así sea el líder que sea el cariño que usted le haya puesto por los años que sean, pero si esa persona ya no quiso ser un pastor y ahora es que apóstol, que es profeta, que es esto y lo otro, ¿sabe qué? Agarre su familia, busque un lugar donde realmente no sea de esa línea, entonces, y busque una iglesia que se predique la palabra de verdad. ¿Sabe que en la iglesia donde yo voy es algo, ya voy a terminar con este video, pero le quería compartir esto? Mire, por ejemplo, es todo lo contrario lo que estas iglesias hacen. Por ejemplo, cuando el pastor inició la obra, esta es una, si no, por lo menos está entre las 10 iglesias más grandes de aquí del área de Dallas y Fort Worth. Está en Denton, pero está dentro de aquí del área. Entonces, pero está entre una de las, por lo menos está entre las 10 más grandes. Cuando el pastor inició la obra, cuenta él, de que él se sentía incómodo, que la gente nueva que llegaba y cuando pasaba la ofrenda y tal vez la gente iba desprevenida, no llevaba dinero, simplemente no tenía, se sentía incómodo. Y no quería que una alma se fuera de la iglesia por lo económico. Y si la pasaba al altar a que ofrendara, igual la que no tenía se iba a quedar parada. Entonces, y él como que se sintió incómodo en esta situación y le dijo al Señor, mira Dios, yo te quiero servir de todo corazón, pero hay algo que te quiero platicar. Yo me siento incómodo con este asunto de la ofrenda, de pasar el ofrendero, que pasar la gente enfrente, porque la persona nueva que viene y no entiende estas cosas no se va a sentir cómodo. Entonces, y yo lo que quiero es ganar almas para ti. Mira, yo no voy a recoger ofrenda, ni voy a pasar a nadie a que ofrende. Voy a poner un buzón en la entrada de la puerta y yo voy a predicar tu palabra y si tú sostienes esta obra, yo te voy a servir el tiempo que tú quieras que te sirva. Y si no la sostienes, pues yo bien, gracias, me congrego en una iglesia y aquí no ha pasado nada. ¿Y saben qué? Hasta el día de hoy, Dios ha sido fiel, pero muy fiel porque es una de las iglesias que da y da y da. Entonces, comparte, ¿qué le puedo decir? Entonces, alimentos para los necesitados. La palabra de Dios la ha llevado a diferentes partes del mundo. La iglesia invierte alrededor de 3 millones de dólares por año en los misioneros que están en diferentes partes del mundo. Y es una iglesia súper bendecida económicamente. Y es todo lo contrario lo que estas personas hacen. ¿Por qué razón? Porque Dios la sostiene. ¿De qué forma? De que ahí se predica la palabra de Dios. En los 6 y algo de años que yo llevo allí, jamás, jamás se ha dejado de predicar la palabra de Dios por hablar de dinero. Nunca. Y la única vez que se habló de dinero fue cuando se reunió el dinero para hacer el templo de los jóvenes, para hacer el edificio para los jóvenes. Entonces, se habló un par de veces, poquito, así una pasadita, poquito, como de enseñar de información nada más. Entonces, eso fue todo. Entonces, pero de allí no se deja de predicar la palabra de Dios y estar hablando y hablando y hablando de finanzas como en estas otras iglesias, que pacte aquí, que pacte allá, que pacte aquí. Por Dios, eso no existe, mi hermano. Así es que, ¿sabe qué? Busquemos de Dios, la venida de Él está cerca, las señales allí están, leamos la Biblia y adelante. Cristo viene pronto. Amén.